Hola, este es el segundo vídeo que voy a hacer sobre los pronombres posesivos. Va a ser un poco más breve que el anterior. En el anterior os expliqué los pronombres posesivos que había, que se declinaban como los adjetivos bonus bona bonum o como pulcher pulcra pulcrum, es decir, como los adjetivos de tres terminaciones, y que los había de un solo poseedor y de varios poseedores. Bien. Y os dije que a mayores haría otro vídeo para explicar pues conocimientos más avanzados sobre estos pronombres posesivos. Bueno, tenemos claro que la declinación de los posesivos se declinan como los adjetivos de tres terminaciones. Solo hay una diferencia, y es que meus, ¿de acuerdo?, tiene el vocativo mi, ¿de acuerdo? Según la declinación de la segunda sería meus mei, y no es mei, es mi el vocativo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿cuál es el uso de los posesivos? Usos de los posesivos. Bien. Primero, los posesivos no se usan más que cuando puede caber dudas sobre quién es el poseedor. Cuando el poseedor está suficientemente indicado por el contexto, en latín no se expresa el posesivo. Es decir, si el poseedor está claro por el contexto, ¿qué ocurre? Pues que no se usa posesivo. No se usa posesivo. Bien, en sentido práctico, esto a nosotros nos importa si nos dan un texto en español y tenemos que traducirlo al latín. Entonces, si en el contexto en el que hacemos esa traducción, si en el contexto no está claro quién es el poseedor, evidentemente hay que usar el pronombre o el adjetivo posesivo. Si está totalmente claro en el contexto, no se usa posesivo. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. La oración parentes diligo. Bien. Si decíamos que esto solamente este concepto que acabo de deciros es útil solamente cuando hacemos una traducción del castellano, del español al latín, también lo podemos aplicar en el sentido contrario. Es decir, si a nosotros cuando estamos traduciendo un texto en latín nos queda claro que en un momento se está hablando de posesión, aunque en el texto en latín no nos aparezca ningún adjetivo, ningún pronombre posesivo, nosotros lo ponemos sobre entender. No tendría por qué estar incorrecto. Por ejemplo, parentes diligo. Amo a los padres. Bueno, si yo amo a los padres, ¿a qué padres amaré? Pues por contexto tengo que amar a los míos, ¿no? Si por ejemplo estuviese hablando de una tercera persona y dijese, pues María tiene una madre que es estupenda y un padre que es muy cariñoso y muy protector, y digo parentes diligo, tendría que poner, amo a los padres, tendría que poner amo a sus padres, porque su madre es muy buena y su padre es muy cariñoso. Pero si solamente digo parentes diligo, se sobreentiende que estoy hablando de los míos. Amo a los padres, pues no he dejado claro si amo a las otras personas, así que voy a dar por hecho que en esa frase lo que quiero decir es que yo amo a mis padres. Entonces lo traduciríamos como amo a mis padres. Espero no haberme liado con esta explicación. De acuerdo, es muy sencillo. Si tenemos un texto anterior a este, imaginaros que estoy traduciendo un texto y que al final de un párrafo me viene esta frase, que es parentes diligo.
pues imaginaos que lo que viene antes pues es lo de los padres de María son estupendos, su madre es una amantísima madre y su padre es cariñoso y protector. Entonces, digo, parentes diligo. Como estoy hablando de los padres de María, tendría que poner amo a sus padres. ¿De acuerdo? Se sobreentendería que son los padres de María, porque ya vienen dados por el contexto. ¿De acuerdo? Si solamente cogemos esta oración así tal cual está, parentes diligo, sin sobreentender nada de un contexto anterior que hay, pues se sobreentiende que a los que amo son a los míos, porque no doy a entender que son los padres de otra persona. Tampoco doy a entender que explícitamente que son los míos, pero si yo amo a algún padre, evidentemente tendré que amar a los míos, a no ser que diga, oh, pues mis padres me abandonaron y me criaron los padres de mi primo, pues amo a sus padres. Pero no, digo en primera persona y así pues tendría que ser amo a mis padres. Es decir, que si el poseedor está claro por el contexto, no es necesario el uso del posesivo. Pero si en el contexto hay dudas de quién es el poseedor, entonces es cuando usamos tanto el adjetivo como el pronombre posesivo. Bien, otro uso. Veamos. El reflexivo suus. Bien, que tanto puede significar suyo de él como suyo de ellos. De él como suyo de ellos. Que en el anterior vídeo creo que me faltaba esa explicación, pero bueno, que vale para los dos casos, en el caso de que el poseedor sea singular y el poseedor sea en plural. Bueno, pues el reflexivo sus, al igual que su correspondiente pronombre personal se, el posesivo sus hace referencia por regla general al sujeto de la oración, es decir, sus normalmente hace referencia, voy a ponerlo así, al sujeto de la oración. Bien, cuando el poseedor no es el mismo que el sujeto de la oración, es decir, poseedor no es el mismo que el sujeto de la oración, entonces no usamos sus, sino que se sustituye por el genitivo del demostrativo is. ¿De acuerdo? Is ea id, evidentemente. Por ejemplo, diríamos eius sería de él. Y eorum o earum sería tanto de ellos como de ellas. De ellos o de ellas. ¿De acuerdo? Así que vamos a repasar esto. Sus, que tanto puede ser un solo poseedor, que significaría de él, como varios poseedores de ellos, normalmente hace referencia al sujeto de la oración, este sus. Pero si el poseedor no es el mismo que el sujeto de la oración, entonces utilizamos el genitivo is ea id y tendríamos eius, que significaría de él, o tendríamos eorum o earum, que significa de ellos o de ellas. Bien, este sus también puede significar su propio. Y puede, este sus cuando se utiliza sus, también se puede traducir como su propio, como traducción, se puede traducir no como suyo, sino como su lo que sea, o suyo, sino como su propio. Y
con esta traducción, su propio, se puede referir a un nombre distinto del sujeto. Es decir, si lo tenemos en este caso, que utiliza sus, pero el poseedor es distinto del sujeto, entonces no se traduce como suyo, ni como... no, se traduce por su propio. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Arístide sui quibes civitate eiecerunt. Bien. ¿Cómo es la traducción? A Arístides, sus propios conciudadanos le echaron de la ciudad. Le echaron de la ciudad. ¿De acuerdo? Fijaos en esto, es un inciso que hago. Eiecerunt, que significa echar, es la palabra de donde viene eyectar. ¿Qué significa eyectar? Os lo escribo aquí, eyectar. Buscarlo en un diccionario. Y ya veréis qué relacionado está con la palabra latina eiecerunt. Bueno, pues a lo que íbamos. Espero que este concepto, aunque está aquí un poco amalgamado, un poco apretujado, lo entendáis. Que sus, que puede ser el suyo de él o suyo de ellos, normalmente se entiende que hace referencia al sujeto de la oración. Si no hace referencia al sujeto de la oración, normalmente no se pone sus, sino que se sustituye por el genitivo de is, ea, id, que puede ser tanto ellos, que significa de él, o eorum, earum, que sería el plural, que sería de ellos o de ellas. Y en el caso de que ponga sus, de que veáis un texto en latín que pone sus, y ese sus, o sea, que se utiliza sus, o se utiliza el genitivo sui, se utiliza el genitivo sui, y sabéis y veis que el poseedor no es el mismo que el sujeto a la oración, diréis, pero eso ¿cómo es posible? Si a mí me han enseñado que el genitivo no se utiliza sus, sino que se utiliza el genitivo del demostrativo is, ea, id. Cierto es que no se utiliza sui, sino que se utiliza para indicar posesión, se utiliza is, ea, id. Pero hay un caso que si hacemos la traducción de ese sui por su propio, y de manera que tenemos aquí que Arístide sui quibes civitate eiecerunt, a Arístides sus propios conciudadanos le echaron de la ciudad. En este caso sí que se utiliza. Como veis, esto ya es para un caso de traducción más avanzado, por eso he querido poner esto en un vídeo aparte. Bien, vamos a limpiar un poco aquí esta pizarra y vamos a continuar con el último caso. El último punto, que ya es el último, es que, bueno, también ocurre con los pronombres personales que algunas formas de sus, algunas formas pueden ser reforzadas por ment al final. Por ejemplo, suamet facta. Perdón, no es ment, es met. Suamet facta, que significaría sus propias acciones.
Y en el ablativo singular se usa también el sufijo en el ablativo singular, también se utiliza el sufijo te, pte. Por ejemplo, suopte ingenio, que significaría su propio ingenio. Esto ya os digo es en casos de traducción más avanzada, que si veis un suamet, por ejemplo, que está acabado en met, significa, es una manera de reforzar y sería sus propias acciones, y que en el ablativo singular puede ser con esta terminación pte, suopte ingenio, por ejemplo, que sería su propio ingenio. Así que vamos a hacer ahora una pequeña recopilación final de los posesivos. Primero, recordad que puse que se declinan como los adjetivos de tres terminaciones y que hay que notar solamente que meus tiene el vocativo mi, que es lo único. Después, en cuanto a los usos, ¿qué es lo primero que habíamos visto? Pues que los posesivos no se usan cuando hay dudas en cuanto a quién es el poseedor. Es decir, si dudas quién es el poseedor, pues usas posesivo. Y si no hay dudas, no usas el posesivo. ¿De acuerdo? De manera que podemos ver un texto en el que no hay un posesivo, pero nosotros ya sabemos a quién se refiere. El ejemplo que os ponía, parentes diligo, amo a mis padres. El segundo apunte, que era en cuanto al reflexivo sus. El posesivo sus hace referencia normalmente, se refiere a, o sea, el poseedor es el mismo que el sujeto de la oración. Pero si el sujeto es diferente al poseedor, se utiliza el genitivo del demostrativo is, ea, id. ¿Recordáis que poníamos eo? Eo no, que eso es el ablativo. Poníamos eius para decir de él, o poníamos eorum o earum, para decir de ellos, o sea, de él, de ellos o de ellas. Bien. Imaginemos que usamos sus igual, en vez de usar is, ea, id. Sus, en genitivo, pero sus. Que el sujeto sigue siendo diferente que el poseedor. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Si a mí me han dicho que si el sujeto es diferente del poseedor, ya no utilizamos sus, sino que utilizamos el genitivo de is, ea, id. Pero hay una tercera posibilidad. Si se utiliza sus y el sujeto es diferente que el poseedor, la traducción no es la misma, no es suyo, sino que la traducción sería su propio. Y recordad el ejemplo que ponía, que era de a Arístides, sus propios conciudadanos le echaron de la ciudad. O como si tenemos una oración que decía sus padres, por ejemplo, imaginaos la oración en español. Sus padres
testificaron contra él. Si usásemos sus, bueno, pues ahora mismo no me sale, sus padres, pondríamos sus, y si usásemos el sus, perdón, me estoy liando. Si usásemos el sus, dentro de la oración, su, asum, la traducción sería sus propios padres testificaron contra él, para darle mayor carga al significado de que sus padres testificaron contra él, en plan, qué grave debió de ser su delito, que sus propios padres testificaron contra él. ¿Qué utilizaríamos ahí? ¿El genitivo de is, ea, id o el genitivo de sus? Pues el genitivo de sus propios padres. Le da ese valor añadido a la oración, le da ese significado. Y después, por último, el tercer punto es que, como ocurre con los pronombres personales, algunas formas de sus, algunas, no todas, algunas formas de sus pueden ser reforzadas por ejemplo, met, que sería sua met facta, sus propias acciones, de manera que este met indicaría reforzamiento, y entonces pues lo traduciríamos por sus propias, o también en el ablativo singular se puede poner el prefijo te, que sería su propio talento, también sería para reforzar. ¿Qué significa? Que si se usa uno no se usa otro. Bueno, este es de los que menos se usan. ¿Qué ocurre? Que seguramente, a la hora de traducir, podemos traducir tanto textos arcaicos como, o sea, la época en la latina es muy amplia y puede haber textos arcaicos como textos más modernos, de manera que podéis encontrar diferentes maneras de escribir las cosas o de expresar una idea. Solo significa, pues como también en el idioma español, que no se hablaba ni se escribía en el siglo XIX igual que se escribe o se habla ahora, y no es una época que esté tan lejana cronológicamente, no es una época que esté tan lejana cronológicamente en el tiempo. Así que imaginaos que hubiesen más de 100 años de separación entre un texto y otro, y pudieseis encontrar pues que en unas formas, en unos textos pues se utilizan ciertas formas, y en estos y en otros pues se utilizan otras. Solo significa eso. Bueno, espero que este vídeo haya sido de un poco de ayuda para alguien, ¿vale? Pues continuaré subiendo vídeos sobre los pronombres. Pienso que los siguientes van a ser los pronombres demostrativos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver mis vídeos y nada, hasta el próximo vídeo.